¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Andrés Botero, Design Senior Manager en BBVA en Madrid, España. Primeramente, muchísimas gracias, Andrés. ¿No? Estamos aquí repitiendo, por cierto, que me he olvidado a meter para grabar. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Atomcast, ¿no? Por su tiempo. Y tengo muchas ganas de saber, ¿no? Más informaciones sobre tu jornada. Entonces, esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Se puedes nos contar un poco su jornada desde cuando empezaste? Ya, bueno, como ya hemos empezado, ya sé un poco que no es español, que viene ahí, ¿no? Éramos vecinos ahí, yo soy de Brasil también, entonces muy guay saber también, ¿no? Me gusta mucho, por cierto, cuando veo gente ahí de los latinos aquí trabajando y enseñando que también somos muy capaces también, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos un poco, tú vas a contar con más detalles. Vale, perfecto. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Andrés Botero, soy diseñador y llevo diseñando pues muchísimos años, más de 15 años. Y Muy empecé en bien. el diseño un poco por accidente y también creo que por un poco de necesidad. Y todo se remonta a que yo pues nací, me crié en Colombia y emigré con mis padres cuando tenía casi 18 años. Como me vine a esa edad, no tuve la oportunidad en ese momento de ir a la universidad y la verdad es que tampoco tenía muy claro qué me apetecía estudiar en realidad, ¿no? Eh, y lo único que me interesaba un poco eran los ordenadores, internet, así Y tú, que una duda, mientras... tú has venido ya mayor aquí para Sí, España, ¿no? Y tus padres han venido, hay más curiosidad, han venido por alguna razón, porque querían buscar algo mejor. bueno, sí, un poco por cambiar de vida, por encontrar mejores oportunidades. Guay, Tengo un hermano al que le llevo muchos años, 15 años también, entonces él estaba recién nacido, tenía un par de años y vale, mis padres tenían ganas de venirse acá a encontrar pues oportunidades muy nuevas bien, y pensando sobre todo en mí también, que en ese momento estaba en un punto de vida muy decisivo claro, y teníamos la sensación de que en el país no encontrábamos como oportunidades realmente sí, disponibles, ¿no? Entonces por eso nos venimos aquí, ¿no? guay, Entonces, bueno, yo estudié un módulo técnico de formación profesional en administración de redes, sistemas, montaje de ordenadores, bueno, todo como lo más técnico del mundo de los ordenadores. Y con esas herramientas nos venimos a España y la verdad es que los primeros años, pues tuve una vida como la que tienen pues muchos inmigrantes que llegan a España a empezar de cero y una claro, historia muy diferente, por ejemplo, a muchos otros que a lo mejor habrás conocido, que a lo mejor vienen con una beca de estudios o vienen a hacer un máster sí, o... pues no, yo realmente vine como cualquier claro, inmigrante y tuve una vida, pues al principio, pues trabajando un poco en todo tipo de trabajos, intentando pues hacer méritos y tiempo para conseguir una residencia, claro, pues bueno, pues la lucha típica del inmigrante, ¿no? ujú, Y cuando por fin tuve papeles y pude cambiar de trabajo y elegir el trabajo que me apetecía hacer, pues claro, mis habilidades realmente estaban en arreglar ordenadores, en montar redes, en hacer esto, ¿no? Y obtuve un trabajo bastante bueno en realidad, para mí que además era muy junior, pero me di cuenta súper rápido ese año que en realidad no me gustaba mucho el oficio. O sea, me di cuenta de que si me iba a pasar el resto de la vida trabajando en eso, pues me iba a sentir no, muy sí, desgraciado. Entonces, tomé la decisión de buscar otra cosa que hacer. vale, Y tuve la suerte de que me había encaprichado un poco con el diseño de webs. vale, Entonces me interesé mucho por diseñar webs. claro, Y así fue un poco como conocí el mundo del diseño, diseñando webs en esa época y empecé pues un poco a labrarme, a estudiar, a formarme. Y tuve suerte, yo creo también que era un momento en la historia del diseño en España en el que todavía éramos como un momento pionero sí, y creo que las barreras de entrada eran bastante más bajas.
que hoy en día, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso también me facilitó mucho entrar un poco en la industria del diseño Y quizás y, tenga, y hacerme una tenga carrera. pillado la ola esta, ¿no? Porque era el momento de los web designers, ¿no? Que ya no existen más. Ahora ya se sumó con Que muchos ya no otros. Era existen, la sí. moda, ¿no? De los web designers y tal. Y claro, también tú, Sí, era el momento de la usabilidad, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de claro, usabilidad todo claro, el no, y se rato. hablaba poco todavía, se hacía las webs y daba un poco igual, si era fácil, se tenía que dar más o menos clics, o sea, tenía que hacer, meter la información, ahora la preocupación, tengo que meter videos, flash, ¿no? Cuando empieza con los macromillas locuras, pero les daba Sí. igual el uso, ¿no? La preocupación, cara, pero era algo nuevo también, ¿no? Sí, era algo todavía muy reciente y había mucha inmadurez en torno. Y además, eran pocos años después de la explosión de la burbuja de las .com, en la que las pocas grandes empresas que había en España habían Sí, quebrado y a partir de ahí hubo pues una enorme cantidad de pequeñas empresas y de profesionales autónomos que empezaron a surgir y a mover un sí, poco los años por los que nacieron grandes consultoras de hoy, ¿no? exacto. Exacto. Y entonces, claro, tú estás en este periodo ahí, empieza pero ya fue a trabajar en una empresa con esto, ya haciendo páginas ahí de web. Claro, o sea, yo me pasaba, o sea, yo dediqué todo el tiempo disponible que tenía de ocio mientras trabajaba ese otro trabajo para construirme las habilidades necesarias para conseguir un trabajo, ¿no? Vale. Y una de las cosas que hice fue hacer muchísimo trabajo de freelance, ¿no? O sea, era un tiempo en el que todavía ni siquiera se llamaba Sí. freelance, pero sí que me dediqué mucho a hacer trabajo freelance para, pues, cualquier tipo de encargo de webs que podía coger. Guay. Y eso me permitió como tomar un poco de experiencia Sí, y aprender muchas habilidades también de gestión de clientes y tal, que yo creo que me ayudaron bastante. seguro. Y tuve suerte también, porque creo que ha habido mucho de suerte también un poco en este camino de que se presentó una oportunidad para trabajar a través de una consultora en un banco español que ya no existe, que se llamaba Banesto, Mm, que tenía un equipo de experiencia de usuario. Era uno, creo, de los poquísimos bancos, si no el único en España, que tenía un equipo de experiencia de joder, usuario eh, con personal, además con un equipo que era en parte interno, en parte externo. No era un momento, hoy en día hay muchos equipos internos, sí, ¿no? sí, Pero en ese entonces era muy raro, era muy, muy raro, ¿no? vale. Y yo entré en ese equipo, o sea, ese fue mi primer gran trabajo en el mundo del diseño, asalariado, por así decirlo, ¿no? Me dieron la oportunidad de entrar Claro. ahí ¿Y y, esto, y ahí qué año empecé, ahí esto? ¿Qué año empecé, era empecé en la esto? banca. ¿De qué año hablamos, sabes? Esto era, yo creo que 2008. Joder, 2008 que tenían ya un equipo era algo Sí, ya avanzado para, ¿no? 2008 ahí, que la cosa todavía sí. Yo creo que interesante. era, sí, yo creo que era 2008, 2007. No, no, a ver, ya se hablaba más seguro, pero no a punto de tener ya gente dedicada. No digo que equipo interno, externo, que ahí, vale, sabemos que, pero interesante, interesante. Sí, a mí me parecía increíble, la verdad, que me pagaran por diseñar webs. Me parecía, me parecía guay. Sí, claro, claro. Algo que no te gusta, joder, ahora voy a ganar por esto, ¿no? Me encanta y... Vale, pero todavía, claro, no había el tema de los móviles estos ya, los smartphones todavía no era una realidad, no No, todavía no existían. había Eh, salido. Bueno, creo que el iPhone estaba a punto de Estaba a punto de salir, si salir, no recuerdo sí, mal. por ahí, Sí, sí. salió el año después, sí, o sea, salió, yo creo que el iPhone es del Sí, 2007, pero por ahí, o sea, tardó un era el poco. BlackBerry en el top en su momento, ¿no? Que era Sí, pero sí, era sí, eran horrible. teléfonos Sí, 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 o sea, Internet móvil realmente no Y era por existía. página de internet, no tenía aplicaciones todavía, no se hablaba de aplicación, no No, 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 sé. y de hecho en esa época para diseñar la web no podíamos usar tipografías más que tipografías de sistema. O sea, era, Sí, era otro otro paradigma mundo, totalmente distinto del diseño seguro. y otro tipo de habilidades también, porque todos los temas que hablamos hoy del diseño más estratégico, Ujú, del diseño de servicios, sí, el pensamiento de negocio sistémico y tal, todo no eso en esa existía. época No, no, no. no sé si existía o no, pero no se No hablaba se mucho, la aplicaba, verdad. Era quizás, algo como muy, exacto. muy, muy Yo creo que era artístico. algo mucho más
temas de diseño, bueno, yo que vendo industria, ¿no? Industrial design, ahí sí era algo que se hablaba mucho en producto todavía, o diseño gráfico, pero esta parte era un área que ni se hablaba que era un área de diseño a principio. Se hablaba, mira, tienen los web designers, pero yo me acuerdo, estaba ahí, ya trabajaba en esta época y no era un punto, no, vas a tener gente dedicada a hacer aplicaciones de, imagina, esto nunca me lo imaginé en este momento, Ya, que no era, sí, era difícil. Y además el sí, diseño era como era muy consultoría, muy consultoría. De hecho, todos nos llamábamos consultores de experiencia de usuario, era un poco era el título que nos poníamos. guay. Y el trabajo consistía en, pues, test heurísticos, eh, como había cierto pseudocientificismo en el diseño, en el sentido de que todo se medía, todo Ujú, se validaba, ¿no? Había como revisiones ahí como minuciosas de la experiencia, se daba ratings y notas. O sea, era una claro. época pues muy diferente. Me alegro que haya pasado, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Y ahí tú continúas un tiempo ahí trabajando. ¿Por cuánto tiempo has quedado ahí trabajando con el Yo banco? ahí trabajé, bueno, Banesto además era parte del Grupo Santander ya por esa época, Vale, con lo cual yo empecé dentro de Banesto y a los 2 años así al pasamos a ser Santander. equipo del Santander, con lo cual estuve yo creo que casi 6 años trabajando para ellos. Y a los 6 años, yo ya llevaba un par de años que sentía que ya no estaba creciendo, porque yo en ese momento, la verdad es que me apasioné muchísimo por el diseño, entonces tenía como muchísimas ganas, muchísima energía por aprender y hacer cosas diferentes Ujú, y encontraba que en el banco no me ofrecía eso, vale, porque era todo muy complicado, era una gran organización y es cierto que muchas cosas que aprendí ahí, o sea, yo siempre digo que para mí trabajar ahí fue un poco como hacer la mili, ¿vale? Es como que aprendí un montón de cosas, claro. eh, aprendí a diseñar con una gran velocidad, aprendí a trabajar en un entorno de altísimo estrés, con mucha Sí. incertidumbre, como con muy pocas herramientas y muy pocos recursos. Entonces me dio muchísimo bagaje y me dio muchísimas tablas para luego enfrentarme a otras situaciones. Exacto. Pero llegó el momento en el que dije, pues ya es que estar aquí no me ofrece más y empecé a buscar trabajo en otro sitio. Y yo estaba como, claro, como había bebido tanto del diseño web americano, porque todas mis referencias estaban un Ahí poco en el de, mundo claro. anglosajón, además por la época de la mayoría venían sobre todo de Estados Unidos, Sí. ¿no? Entonces bebía tanto de eso y seguía tanta gente de allí que mi primera idea era voy a irme de España y voy a irme a trabajar a otra empresa, a otro sitio, ¿no? Y justo por esos días, Booking.com, la empresa de Sí. hotelera, empezó a crear equipo de diseño, ¿no? Fue como era el primer momento, estaban armando equipo Vale. y yo fui a una conferencia en Alemania de diseño y de hecho me encontré con gente de Booking que estaba haciendo allí como activamente buscando gente entre los asistentes un poco para hablarles de Para- los puestos que tenían vacantes. Y yo me apunté a una de esas ofertas y empecé un proceso pues con ellos, ¿no? Claro. Empecé un proceso de empleo. Y la verdad es que yo ya estaba decidido, o sea, eso era lo que iba a hacer. eh, Creía que era el mejor siguiente paso, creía que España realmente no tenía mucho más que ofrecerme. Y entonces me encontré por casualidad y por medio de una persona que ya conocía, eh, con una vacante que había en una agencia que se llama Designit, Ah, designer, que claro. por entonces, de Claro. hecho, sí, Designit, Sí, sí. que por entonces estaba todavía transicionando de ser, se había fusionado con una agencia danesa y estaban transicionando de la antigua agencia que era DNX Ujú. a Designit y empecé a ver un poco lo que ofrecía Designit y la verdad es que me pareció muy, muy, muy guay, me gustó mucho y además sentí que podía ser un sitio muy, muy interesante para aprender cosas diferentes, porque Seguro. Booking me ofrecía avanzar más en mi carrera como diseñador por un camino en el que yo estaba ya encaminado, que era Vale.
un diseñador muy enfocado al front, por ejemplo, ¿no? Porque en esa época los diseñadores aprendíamos a maquetar webs, a escribir CSS, Sí, a hacer JavaScript, PHP, todo lo que hiciese falta para montar una web. Y yo estaba como muy enfocado al tema del frontend. Y si me hubiese ido a Booking, creo que me habría especializado aún en más. esto. Pero al final decidí quedarme en Design. Tuve entrevistas con gente de allí y la gente con la que hablé me inspiró mucho y además me hizo sentir que era un sitio en el que podía encontrar mentores. Guay. Así que rechacé al final, o sea, porque La me de hicieron una Booking. oferta en Booking, pero ¿Y rechacé esa Booking oferta. era en España o era Eh, fuera de España, Booking? no, era en Ámsterdam, sí, Ámsterdam, había que vale, que es la mudarse a central, Ámsterdam. exacto. Y Design It ya era Sí, la oficina aquí de Madrid. sí, el designer era una oficina en Sí, Madrid. Entonces al final rechacé esa oferta de Booking y me quedé en Madrid bastante a gusto y guay. entré en Designit, que fue un sitio que me enseñó muchísimo. Entonces, si el Santander, Banesto fueron un poco como la mili del diseño, Designit para mí fue como la universidad del diseño, por así decirlo, Guay. ¿no? Como Sí, que sí. muchísimo de lo que luego aprendí y muchísimo de lo que me permitió desarrollar como toda mi capacidad como diseñador ocurrió En en Zenit. Designit. Guay. Y es otra dinámica, ¿no? De ya ¿no? Una oficina ahí de diseño, ¿no? Ya no, es otro ritmo, la dinámica, muchos proyectos también, ¿no? Que es lo guay ahí también, ¿no? Distintos, no es la misma. ¿Y por cuánto tiempo ha quedado ahí en Designit? Mucho tiempo. Ahí estuve otros casi 6 años. Un montón. Sí, más o menos mis ciclos suelen ser un poco de 5 o 5 o 6 6. años casi en todos sitios, la verdad, hasta ahora. Sí. Excepto en este último en el que ya he superado los 6 años y Bueno, ya a ver hasta nunca cuándo, ¿no? sabemos, ¿no? Al final, si estás a gusto, no pasa nada, ¿no? Es un poco, se siente, ¿no? Si tienes Claro, challenge ahí para trabajar, yo creo que es lo importante, ¿no? Porque, es verdad, esto es un punto, porque totalmente. conozco a gente que, no, cuando tengo 5 años ya empiezo a buscar, digo, depende. Si estás a gusto, si ves que tiene cómo crecer, cómo, no, tener un horizonte ahí adelante, no hay por qué salir solo porque quiero salir por el tiempo, ¿no? No hay por. Ahora, claro, si Sí, ya ves que no total. está bien, Ahí con también dos depende de la años, edad, ¿no? de la edad también, claro. Pero es verdad que la generación Sí, ahora sí. les gusta cambiar mucho, ¿no? Es muy interesante veniendo yo qué sé, de la generación de nuestros padres, que estos, ¿no? En teoría se quedaron por toda la vida, si es posible. Ahora la gente ya, ¿no? Que los currículos antiguamente cuando tenía Sí, muchos empleos, la gente, esto no es bueno, ¿no? Y hoy ya es un poco al revés, cuando tiene mucha experiencia es algo bueno. ¿Ves cómo cambia, no? sí, eso es verdad. Sí, eso ha cambiado mucho, la verdad. Interesante. Pero sí, o sea, yo creo que es bueno darle suficiente tiempo como de oportunidad a un Claro, sitio para que te enseñe también un poco, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Y ahí te quedas ahí en Design It. Ahí sé que he visto que tú después, Mm. en algún momento, si me acuerdo bien, tú creo que has empezado a dar clases también, no sé si en IED o en algún otro sitio que. Sí, yo he dado clases en varios sitios. Vale. En el IED es uno, en Uxer School Ah, también, Oxford he School. dado clases en... Sí, he dado clases de invitado en algunas otras escuelitas, universidades. He estado dando clases también los últimos años en un máster de experiencia de cliente de la Ah, Complutense. guay. ¿Y qué tal ha sido para ti la Sí, me gusta experiencia? mucho Sí, enseñar, ¿eh? entonces, porque tú hasta entonces trabajaba, no había, creo que no había tenido una experiencia ahí para dar clases, ahí seguramente te han invitado en un primer sitio. ¿Cómo ha sido para ti esta Sí. experiencia? Pues yo tenía ganas, porque a mí me gusta dar clases y me gusta mucho em, como ofrecerle a otras personas también la oportunidad de aprender y hay muchas cosas que a mí me han enseñado otros, ¿no? Que he aprendido en el camino que me gustaría mucho compartir. Entonces hay mucho ahí ganas de compartir y me gusta mucho ver además cuando la gente está emocionada aprendiendo Sí. algo eh, nuevo. Ujú. Y es cierto que el diseño ofrece muchísimo, muchísimo más de lo que a priori desde fuera se puede observar, ¿no? Entonces mucha gente entra en el mundo del diseño con poca idea de lo que el diseño les puede ofrecer y se sorprenden mucho cuando ven todo como el espectro de impacto del diseño Sí.
Y a mí me gusta participar como de esa relación, ¿no? De ese momento, de esa eureka. Sí, cuando se no abre, y, hostia, tiene muchas cosas. Hoy en día es una locura, pero sí, ¿verdad? No, y otra cosa que me gustaba, Sí, yo llegué a dar clases, me gustaba, pero lo que pasó, no sé tu experiencia, pero comento la mía, que fue cuando, claro, trabajaba por el día y tenía que dar clases a noche, entonces era un día o dos, era cansativo. Te voy a decir que creo que sí, era complicado. Me gustaba, pero y lo que más me gustaba también, otro punto, era esto, de estar con la generación más joven, que ya es otra generación, y también de poder beber un poco de lo que tiene, de cómo piensa. Entonces también es como un laboratorio, porque vas viendo también cómo, hasta para enseñar, porque claro, hemos aprendido una forma nosotros, ya no es muy, ya no se puede, es difícil la fórmula, pero ya no podemos pasar de la misma forma, ¿no? La información, no sé, seguramente tú puedes ya. hasta comentar si ha tenido este mismo problema de cómo, ¿no? Cómo hemos aprendido y Sí, sí, cómo... sí, o sea, y de hecho es súper cansado, ¿eh? O sea, yo reconozco que enseñar es súper, súper cansado. De hecho, cuando doy una clase nueva, además sobre un tema que no he dado antes, todo el proceso para mí, personalmente, de construir esa clase es un proceso Joder, muy largo, eh, ciertamente tormentoso, en el que yo me exijo mucho sí, y en el que pues me esmero mucho por investigar a fondo y por simplificar lo suficiente como todos los conceptos para poder transmitirlos. Eh, entonces, cuando doy clases, la verdad es que el día que doy clases termino destrozado, intento darlo todo, claro, pero creo que, o sea, lo que me gusta es dar pocas clases, pero dar clases al año que me llenen mucho y sobre temas que me interesen mucho también, ¿no? claro, Como hay temas que ya no disfruto tanto enseñando, entonces he ido dejándolo vale, eh, y he ido aceptando otros encargos de dar clases de cosas que sí que me apetecen mucho, que me interesan mucho, porque también el proceso de enseñanza es un proceso para mí también de aprendizaje en total, realidad. Me permite muchísimo explorar y profundizar en muchas cosas que conozco, que sé, pero que cuando tienes que contárselo a otra persona ujú, y realmente desengranar los conceptos para que sean claros, te obliga a profundizar mucho más. exacto, exacto. No, no, creo que es el punto, o sea, también tiene que cosas que sabemos, pero nunca hemos parado para de repente estructurar de una forma didáctica, ¿no? De cómo pasar esto Claro, y aprendemos más porque muchas veces no sabemos ni los porqués de las cosas, ¿no? Es interesante también esto. sí, sí, totalmente, sí, Guay, entonces, claro, ahí ya sí. estabas ahí trabajando y ya empiezas también, ¿no? El tema de las clases, que es otro, no deja de ser como un cambio, son paralelos, pero, ¿no? Ya aumenta un poco tu, ¿no? Tu visión ahí, ¿no? Para el tema. Total, Y sí, ahí totalmente, sí. estabas en Design It, no sé, queda unos 6 años ahí en Design It. Y me lo imagino haciendo muchos Sí, proyectos, estaba en también Design. En direccionados Design a qué tipos de proyectos, también direccionados ahí a experiencia, más en esta línea también. sí. Yo entré, o sea, entré para un puesto de diseñador visual, porque yo creía que era como mi gran fortaleza en ese momento. Todo mi foco durante los años anteriores en Santander y Banesto había estado muy, muy, muy enfocado en la parte visual y se me daba bastante bien. Entonces, yo entré un poco con la idea en ese momento como para reforzar las skills visuales del equipo, pero lo cierto es que cuando entré me encontré con otro mundo, Vale, ¿sabes? Como que descubrí otras cosas y empecé a ampliar mucho los márgenes del diseño que yo conocía y empecé a dejarme llevar y a aprender de cosas que nunca había visto, ¿no? Entonces, creo que toda la parte más estratégica del diseño aprendí muchísimo en Design It. Diseño de servicios también lo conocí y aprendí en Design It. Eh, Negocio es otra de las skills que aprendí y desarrollé bastante en Design It. Y estuve en proyectos, la verdad es que de todo tipo, en los que de hecho solo al principio tuve un rol como mucho más marcado de diseño más visual, de interacción, pero en la mayoría del resto de proyectos que tuve en Design It, proyectos todos además muy diversos, muy retadores, ¿no? Muy, muy sí. grandes, fueron con otros sombreros distintos, ¿no? O sea, desde una parte muy estratégica, muy de branding, muy de servicio. Ujú. O sea, ahí digamos que amplié muchísimo mi perfil y construí un,
creo que un conocimiento de diseño bastante profundo de muchas cosas. Guay, guay. Mm. Ahí, bueno, que te quedas ahí, después para dónde, y ahí ya vas para The Design It, ya De Design It es cuando ya llego al banco. al Sí, o sea, BBVA. yo llevo ya también un año largo pensando en a lo mejor buscar nuevas oportunidades, porque, bueno, también creo que en ese momento vital yo sentía la necesidad de seguir creciendo mucho, ¿no? Como que estaba en un momento de ambición máxima en el que quería eh, aprovechar como esos conocimientos que estaba adquiriendo, experiencia y tal, para dar saltos de calidad hacia otros lugares, otro tipo de responsabilidades y tal. Sí, Y creía que eso no lo iba a encontrar del todo en designing, ¿no? También en claro. términos de crecimiento, de ver un poco más allá, ¿no? En el Sí, tiempo. Entonces empecé a buscar y tuve oportunidades y entrevistas muy interesantes y nuevas oportunidades incluso de volver a dejar el país. vale, Eh, y al final me quedé en el banco, en BBVA. Entonces yo recuerdo que me llamaron, de hecho, del banco para ofrecerme participar en un proceso de selección. Y yo en un primer momento, pues como que no me apetecía nada porque en mi cabeza la oportunidad se parecía mucho a mi época en el que Santander, ¿no? Como volverías que a... sentía que era como volver a ser diseñador de organización bancaria, que era el principio de mi Sí, carrera y que sentía que era algo que ya había superado, que yo no quería volver a ello, ¿no? Entonces, la primera vez que me llamaron para ofrecerme participar en la selección, dije que no me interesaba. Eh, y un año después, vale, justo casi un año después, me volvieron a llamar y esta vez me dijeron que querían, que Marga, que es nuestra, que es mi jefa, vale. quería hablar conmigo y que quería contarme un poco su visión de cómo quería transformar diseño en BBVA y de cuál era la apuesta que estaba haciendo el banco por BBVA. Eh, y es cierto que a muchas veces como que la posición que publican de un trabajo en muchos sitios no te deja, no te cuenta en realidad la historia que hay detrás, ¿no? Como que Sí, había mucho más, cuando hablé con ella entendí que había mucho más y que no era para nada la misma situación ni el mismo lugar, ni que me iba a enfrentar claro, a los mismos retos que ya había vivido en el pasado. sí. Y eso hizo que me decidiese y que me viniese al banco y hasta ahora. Yo llevo ya eh, 7 años largos en el No, banco. y me lo imagino también que mucho porque había pasado ahí unos 6 años en Design It y ya era otro, ya había cambiado mucho también la área esta, ¿no? Mismo los bancos ya estaban ahí mucho más dentro de lo que era, ¿no? Esta realidad, o sea, yo no me acuerdo cuándo empezó el movimiento de equipos de diseño dentro de un banco. Me acuerdo cuando empezaron ahí, hace años ya, claro, unos 15. Pues yo creo que fue como por el 2014, Por 2015, ahí, que me sí. acuerdo que estaba, yo todavía estaba en Brasil y me acuerdo que el banco, el Itaú, seguramente ya he escuchado del banco este brasileño, Ajá, uno de los más grandes ahí, sí. que, que empezó hace mucho y ya, bueno, de tener un equipo de diseñadores, joder, la cosa va, no, va muy fuerte ahí. Sí. Y hoy ya es una realidad, creo Hubo que, varias cosas por ahí que ocurrieron, porque también varias grandes consultoras compraron agencias de diseño, ¿no? De hecho, fue la época en sí, la que Accenture compró Fior, por ejemplo, en exacto, España. Sí, Design también fue comprado, Design también fue comprado por una gran consultora india. Y hubo muchísimos como que siguieron detrás, ¿no? total. Eh, entonces, sí, fue la época en la que el diseño subió como un escalón de madurez y de Fue impacto totalmente. algo exponencial porque ahí todos necesitaban, ¿no? Porque al final todos los negocios tenían que estar ahí dentro, tenían que tener ahí gente trabajando en todo, ¿no? Webs, aplicaciones y Sí, tal. Entonces fue un boom muy, de muchas oportunidades, por cierto, ¿no? sí. Sí, de hecho fue la época en la que con ese crecimiento que estaba teniendo el sector y la escasez de talento, empezaron a surgir pues los bootcamps y fue como el momento en el que Exacto, empezó a haber una revolución de gente estudiando diseño que hasta entonces no había habido. no. Y ahí, claro, tú entras Mm. y entras haciendo que ya en BBVA, ¿cómo has empezado en BBVA? Yo entré para liderar proyectos, o sea, yo Vale, entré para liderar proyectos en el equipo de diseño de Holding, que es el equipo global,
entre comillas, ¿no? Vale, O sea, realmente lo que significa es que es un equipo que no está, que no está, no tiene un país vale. como tal, ¿no? Porque el resto de equipos de diseño del banco sí que tienen un país como tal, ¿no? Mm, Sí que están localizados. Entonces entré para eso, para liderar proyectos, y de hecho entré en una época en la que había todavía una enorme revolución, o sea, todavía eran primeros días, era el equipo de diseño del banco, el nuevo equipo de diseño llevaba creo que un par de años o así funcionando con nueva dirección, nuevo mindset, era todo como todo muy nuevo, ¿no? sí, sí. Y yo entré por esos días, entonces era todo súper frenético. Había muchos proyectos de innovación, muchos proyectos, muchos viajes a Latinoamérica, era muy demandante y mucho ritmo y a mí en ese momento también pues era algo que me gustaba, por ese momento era justo lo que buscaba, entonces me reafirmó en que había tomado la decisión correcta yéndome al banco. Para empezar ahí. Esta época era la época que estaba. Ay, ¿cómo llama este que conocí en Brasil, en Design It Brasil, por cierto? David de Prado. Sí, David de David Prado de estaba ahí justo, Prado, sí, sí, sí. sí. Este conocí, Sí, él y su. Bueno, lo conocí en Brasil, que estaba ahí en Design It, y ahí tenía su socio ahí, sí, Clever Puchaski, no creo que. David, sí, David creo que está sí, en sí, Ikea sí. ahora, ¿no? Si me acuerdo bien. Se fue a Ikea. Sí, está en Ikea, Vale, está en sí, Ikea, sí, sí. sí, me acuerdo que no. Bueno, a ver, aquí no hablamos, con Devenido creo que seguía en BBVA, pero no hablamos, pero sí que me acuerdo que este estaba ahí por un tiempo ahí, David de Prado. Sí, 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 es Por verdad, ese sí, es cierto, tiempo. estuve ahí unos Sí, años. sí. Y ahí, Hace claro, tiempo, sí. y yo sé, bueno, sé un poco por Dani también, miré un poco bueno, su LinkedIn y tal, siempre tengo un vistazo y tal, y vi, y ya me comentó Dani, y vi que tú eres un poco, te consideras un diseñador estratégico, ¿no? Pero también un meta designer, que es algo que me interesa Sí, porque yo me acuerdo, creo que en la universidad, cuando hacía universidad, tenía una materia en el último año, era diseño de producto, de industrial design, y teníamos una materia que llamaba Meta Design. Me acuerdo de mirar este nombre y digo, Meta Design, ¿qué mierda es esto? No, vale, y empieza Era un profesor que ya conocíamos tal, y empieza y nos empieza a hablar qué es Meta Design, hablar de envisioning. Y yo, joder, ¿cómo que tenemos que montar? Ay, no, el Meta Design en la uni fue algo guay, se pensaba un poco a futuro, pero mucho en plan ya producto, dando solución. Vale. Ahí después, cuando ajá, fui a hacer el máster, que fue uno de los primeros ahí del IED de Brasil, cuando empezó el curso y tal, ahí era guay que había mucha gente de fuera y tal, y ahí empezaron a hablar de envisioning. Y yo, envisioning, ¿qué es esto? Porque tampoco había escuchado el término envisioning. Y esto, ¿no? De empezar a crear, no, 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 tú no vas a proyectar, tú vas a hacer, vamos a proyectar primero cómo será el futuro, o vamos a por lo menos pensar, y después miramos qué va a entrar dentro de esto. Y yo en este momento estaba como flipando, yo, pero ¿cómo? Entonces, y claro, después que va parando, dices, no, claro, es verdad, porque ¿cómo voy a proyectar, yo qué sé, un producto si no sé qué la gente va a estar haciendo? ¿Cómo va a ser? O sea, hay muchos otros factores, ¿no? Pero no se hablaba tanto, era algo muy... Y sé que tú estás muy metido en esto, o sea, algo que yo diría que hay muy poca gente que trabaja en este tipo de área. No sé si tú en el banco también llevas un poco para esta área, para también ver qué van a hacer a futuro. Entonces, quería entender un poco de ti, cómo sí, ves y la importancia, por cierto, sí, de este pensamiento, por lo menos, ¿no? sí. Pues mira, o sea, el palabra este viene un poco porque un amigo mío, que también ha sido mucho mi mentor en muchos momentos, que se llama César Astudillo, él, muchas veces hablando con él, lo decía, ¿no? Como, o hablaba al respecto, ¿no? De la mente como del diseñador, que es metadiseñador, porque está viendo o es capaz de ver el conjunto como el todo y las partes a la vez, ¿no? Eh, que es como un pensamiento muy estratégico, de ser capaz de tener esa visión súper amplia de las cosas y a la vez ser capaz de hacer foco en algo concreto. Y a mí me resultaba como muy inspirador. Creo que la parte que más disfruto yo del diseño está en los márgenes, ¿no? Está en lo que no es el píxel, en lo que no es el sistema de diseño, y está en lo que es hacerte preguntas, eh, encontrar cuáles son los retos, eh,
como dibujar un área de intervención e Ujú, intervenir una realidad y cambiarla, ¿no? claro, Y eso requiere muchas más herramientas y muchas más estrategias que las que, normalmente a un diseñador se le enseñan, ¿no? Entonces me parece apasionante como todo ello. Y el futuro entra ahí también, evidentemente. O sea, yo creo mucho en mirar al futuro, eh, y desde hace ya bastantes años que he ido como incursionando de una forma muy tímida, como muy lentamente, como con mucho cuidado en todo lo que son los futuros. eh, y también alentado, yo que sé, en Design había proyectos en los que pues había que pensar en el futuro claro. y sin apenas metodología, pues yo me lanzaba, ¿no? Como que yo tiraba para adelante y eso me ayudó a aprender mucho también de esa valentía, ¿no? De esa valentía ciega. Aprendí mucho y fui descubriendo cosas que me han ido formando de forma progresiva hasta ahora, ¿no? Claro, Entonces, o sea, yo al banco no entré con el objetivo de mirar el futuro para nada. vale. Por aquel entonces no era algo que estuviese en el foco de la estrategia, pero creo que cada vez más es más relevante, ¿no? Y sobre todo ahora, post pandemia, en el que nos damos cuenta de la enorme incertidumbre que plantea el futuro, de que cuesta muchísimo proyectarse y pensar en, en el estado de cómo van a ser las cosas en 20 años con y sentir además cierta esperanza, porque vivimos en una continua crisis en estos tiempos, ¿no? En los que pasan tantas cosas Sí, todo el rato y tantas cosas total. van además cambiando y transformándose, ¿no? Yo creo que este es el momento más importante para pensar en el futuro. Y a la muestra está que la industria lo demuestra, que cada vez hay más conversaciones alrededor del futuro. En España, cada vez hay más Sí, personas trabajando en pensar en el futuro. Y en las compañías cada vez se destinan más recursos a pensar en el futuro también, ¿no? Yo creo que, de sí, hecho, creo que es algo que si que la gente que diseña, si escucha esto y le llama la atención y le apetece, es el momento correcto para aprender y para entrar en el foresight, en el diseño de futuros. Es el momento perfecto. Yo creo que ahora es un momento dulce y hay que aprovecharlo. sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y claro, y hablando de futuro, sabemos bueno, sabemos, no mucha gente lo sabe, pero ¿cuánto tú crees, porque es algo que ya he discutido con amigos del área, que tanto, bueno, tanto diseñadores o como la industria, el propio cine, porque es interesante, si vemos, vamos un poco al pasado, porque también es bueno, vamos a hablar un poco cómo ha sido el pasado y cómo hemos llegado a cosas. Entonces me acuerdo tú también algo de, yo qué sé, de Star Trek, que tenían los aparatos estos para hablar como móvil, o otras cosas que no se pasaron, por ejemplo, de Regreso al Futuro, que los coches van a volar y al final, bueno, no tenía mucho sentido. Pero había muchas cosas en los, ¿no? las ficciones, ¿no? El sci-fi, ¿no? Que se creaba una fantasía y después parece que, mira, tenemos que buscar esto porque ese es el futuro. ¿Cuánto crees que se puede, ¿no? influenciar, ¿no? en esto la industria o hasta nosotros o versus el natural, ¿sabes? No sé si me... Sí, el futuro está continuamente siendo influenciado por el presente y por el pasado, con lo cual, todo el rato, digo, o sea, cuando le preguntas a la gente cómo se siente sobre el futuro, podríamos decir, simplificando mucho, que hay como dos posiciones. Una posición optimista y una posición pesimista. Vale. Y, y lo único que distingue a esas dos posiciones es que unos se sienten con o favorecidos o con agencia para cambiar el futuro Ujú. y otros se sienten impotentes ante el futuro. Entonces hoy en día cuando pensamos en el futuro, un futuro rodeado por inteligencia artificial o un futuro rodeado por las consecuencias del cambio climático, pues ahí hablamos un poco de esas dos ideas Sí, que, por un lado, parecen muy optimistas y por otro lado, parecen que hablan de colapso, ¿no? Y de una visión mucho más oscura del futuro.
Entonces, al final, como el futuro no existe en realidad, sino que es una idea, las ideas se pueden contagiar. Y de hecho es curioso cómo las ideas que tenemos van afectando al futuro. De hecho, justamente ahora OpenAI saca su chat GPT, Ujú. tiene ese boom que ha tenido en los últimos 2 años y con la última actualización ya funciona en un espacio multimodal en el que puedes interactuar con ellos a través de la voz y tal. Y la voz que utilizan es una voz muy parecida a la voz de Scarlett Johansson de la película Her. No sé si Ah, la has llegado a ver, esa peli. sí, 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 sí. Y Joder, ¿es? ¿Ves? ellos No sabía. reconocen, ellos reconocen, creo que sí que desde OpenAI sí que reconocen que se inspiraron en esa película y que parte de esa inspiración está reflejada en ChatGPT, ¿no? Vale, Pero hay muchas más piezas de tecnología que recuerdan a esa película. Por ejemplo, total. hay un companion de inteligencia artificial que se llama Rabbit, que salió hace un par de meses, un mes, que es un aparatito Ah, el muy aparatito similar este. o Sí, sí, sí. que recuerda mucho al que llevaba el personaje en la película, ¿no? Entonces, como ves al final, por eso cuando hablamos también de que Julio Verne predijo tantas cosas del futuro, en realidad no es que Julio Verne predijese cosas, es que las ideas de Julio Verne sí que inspiraron a mucha gente que fue la que construyó el futuro. Exactamente. Exactamente. Es un poco Sí. lo que veo mucho, porque pasa mucho a algo, a algunas áreas las cosas vienen, yo que sé, naturalmente y van saliendo, pero al final creo que las personas, las grandes cabezas, las grandes mentes, al final también tienen una visión de futuro y van en busca, ¿no? Van en busca de esto, ¿no? Bueno, vamos a buscar esto, yo quiero esto y voy a hacer, yo que sé, sea lo que sea. Entonces es por eso que es interesante, ¿no? Porque al final no es algo que tenemos que solo esperar, pero sí que también podríamos un Mm. poco modelar, ¿no? Este futuro. Sí, podemos influir en él y eso es justo lo interesante del pensamiento de futuro, si es que como el futuro es una idea, tú puedes imaginar múltiples ideas de futuro e incluso dentro de esas ideas puedes imaginar una idea de futuro que para ti es un futuro preferible y actuar sobre ese futuro y tomar acciones para intentar construir ese futuro, ¿no? Sí, 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 total. Y claro, y esto para claro, hoy tú estás en una gran organización, es un banco, o sea, donde creo que también es una de las partes que más están invirtiendo ahí en el tema de la experiencia, de buscar ahí, claro, porque hoy ya ves la transformación, ya no se va, creo que muy poca gente va a una agencia bancaria hoy a hacer algo, o sea, como, y no nos gusta tener que, joder, tener que ir en el banco, ¿para qué? ¿Sabes? Es un poco, es todo tan digital ya y bueno, hay modalidades que solo pueden ser digital, ¿no? Por cierto, algunos bancos, ¿no? Para tener descuentos y tal. Y ¿cómo ves tú este futuro para esta área de banco, de moneda? ¿Entráis en esto también, por ejemplo, la discusión de, mira, hoy ya tenemos la tarjeta, ya es una realidad. Bueno, ni tarjeta, ya fuimos al móvil, ¿no? Ya, la tarjeta ya básicamente no existe más, ¿no? La física. Pero seguimos teniendo un poco, ¿no? Que se habló hace mucho que el metálico se iba a desaparecer por las monedas y todavía no, que es algo interesante también, ¿no? Que hay un lado tan desarrollado ya con móvil, tarjeta o lo que sea, o chips bajo la piel, ¿no? Que tiene algunos ya que empiezan ahí y tal. Y tú que estás ahí en esta organización que al final es un poco lo que no trabajas, ¿cómo ves esto? ¿Tú crees que el metálico esto se acaba o esto es un malo del mundo que necesitamos por cultura o por ver la pasta? ¿Sabes? No sé, yo muchas veces pienso que la gente Ujú. tiene que ver la pasta en las manos, no sé si es algo, ¿no? Así. A ver, la verdad es que a día de hoy hay como muchas preguntas y hay pocas respuestas claras, porque estamos viviendo un momento histórico en el que estamos en un punto en el que hay grandes disrupciones que están ocurriendo. O sea, una de esas disrupciones claras es la inteligencia artificial que potencialmente puede afectar todas las dimensiones de la vida, económicas, social, política,
legal, o sea, va a cambiar muchas cosas si seguimos abrazándola y si seguimos Sí. invirtiendo en ella y si seguimos dando paso hacia usarla y explotarla, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, plantea muchas incertidumbres, lo cual es positivo, porque en realidad no saber la respuesta a las preguntas nos ayuda a encontrar la mejor respuesta, nos da la oportunidad de encontrar la mejor respuesta, ¿no? Y Sí. lo mismo está pasando en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, eh, todo el tema de las criptomonedas, de blockchain, de el impacto que puede tener eso en el mundo, todo el tema de las monedas digitales, pues también hay un montones de cosas ocurriendo ahí, ¿no? Sí. Que si los bancos centrales de casi todo el mundo tienen proyectos de monedas digitales, las monedas de digitales nacionales, ¿no? Ujú. Se ha hablado del euro digital, se habla del dólar digital, eh, hay conglomeraciones de estados como el BRICS o que han intentado o que tienen proyectos también de monedas propias para tener una Sí. moneda para hacer trading que sea paralela e independiente del dólar. Entonces, realmente hay aplicaciones reales de la vida real que se pueden hacer con criptos eh, y es posible que la cripto tenga un impacto sobre el futuro de las finanzas Sí. que puede ser importante. A día de hoy cuesta saberlo, ¿no? Sí. ¿Significará eso que lo efectivo desaparecerá por completo? Yo creo que la respuesta no puede ser que sí en todos sitios, porque creo que ahí también hay temas muy culturales. eh, y de hecho es curioso, por ejemplo, ver cómo en Inglaterra hace algunos años hubo un revival de las monedas locales, Ujú. ¿no? Justamente como protesta a la globalización, en parte, ¿no? Y de hecho Bristol sacó sus propias libras, las libras de Bristol, Vale. que vivieron durante bastantes años y hasta el 2021 estuvieron activas y ahora se han pasado a un proyecto de moneda digital. Entonces yo creo que el tener monedas locales puede también ser una alternativa que ocurra en el futuro, ¿no? Y que esas monedas locales alimenten economías locales pequeñas, comercio local pequeño, ¿no? Para luchar contra efectos de la globalización, etcétera. Pero luego, por otro lado, están las criptos que son más famosas, no las monedas digitales per se, pero Sí. las criptos como el Bitcoin, Ethereum y todas estas, ¿no? Que también plantean pues bastantes incertidumbres. Por ejemplo, Bitcoin podría ser, y se habla mucho de que sea un refugio de valor comparable al oro, Total. y es posible que así lo sea o es posible que no, pero lo que sí que es cierto es que cada vez tiene más relevancia, ¿no? Y cada vez más gente Sí. compra bitcoins y posee bitcoins. Y de hecho, Bitcoin desde este año se puede comprar a través de ETFs, Mm. con lo cual cualquier persona que quiera invertir y no asumir el riesgo de comprar una moneda que es muy volátil, pues puede comprar ETFs de Bitcoin Ah, y tiene más opciones, ¿no? vale. Entonces, pues, jolín, hay tantas cosas ocurriendo a la vez en el mundo y esto además equiparado con otra cosa y es que Internet está dejando de ser un espacio común de toda la humanidad, Ujú. que no tiene fronteras, que no tiene regulaciones y tal, a convertirse en un Internet que sí que está fragmentado Total. y sí, en el que sí que existen regiones y en el que cada vez más vamos a ir notando esas diferencias que nos van separando de otros, ¿no? O Sí. sea, hace 10 años Internet era esencialmente el mismo para todos y un servicio que se construía, un servicio de Internet, un Facebook, por Sí. ejemplo, ¿no? Un Twitter, que se construye en una nación, potencialmente tiene un impacto global y se puede extender a todo el mundo. Yo creo que esa realidad en la próxima década va a ir cambiando poco a poco. Sí. Ahora, por ejemplo, Europa tiene leyes europeas de mercados digitales que ponen guardarraíles y que ponen criterios muy específicos para poder operar dentro de la comunidad europea. Sí. Y asimismo, como los ha tenido China desde hace décadas, y como también Estados Unidos lo está haciendo, por ejemplo, intentando banear TikTok, eh, en teoría para proteger a los usuarios, pero también por esa guerra política y Total. esa tensión política que Claro. tienen con China. Entonces, jolín, ¿ves? Hay como tantas cosas ocurriendo a la vez en el mundo y eso va a determinar
el futuro de servicios esenciales como la banca, la salud, la educación. Sí, Yo creo que es un momento complejo para tomar decisiones, pero también el más prometedor porque es el que más opciones distintas tiene de hacia dónde avanza esto, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en eh, que el sector financiero siga contando con el diseño como un valor estratégico y sigan teniéndolos como una parte importante sí, de construir productos y servicios que aporten valor. total. Y también dependerá de nosotros, de diseñadores, diseñadoras, el también asumir un rol activo dentro de las organizaciones para contribuir a esa creación de valor, ¿no? Yo creo que se va a quedar un poco en eso. Bueno, no, lo que comentabas de la Internet es interesante también, ¿no? Que parece que la Internet se está cada vez más cerca del mundo físico, del mundo real, ¿no? Porque, claro, era tierra de nadie, ¿no? Cuando empezó, o sea, tú hacías lo que te daba la gana y ya, claro, es complicado hoy en día, ¿no? No se puede, o sea, ya se aplican leyes y se está creando. Sí, las naciones se han dado cuenta de que la tecnología en realidad es parte del poder y que la influencia política y el poder se demuestra también con tecnología, ¿no? Total, Sí, yo creo que ahí eso va a cambiar muchas total, no cosas. se imagina, yo no me imaginaba cuando empecé ahí con Internet en 98 que la Internet podría elegir un presidente de un país o ayudar mucho. No voy a decir que ha conseguido Trump en su momento, pero seguramente lo ha ayudado, así como en Brasil con Bolsonaro. Y son Claro, herramientas que están ahí claro. disponibles para todos, en teoría. Claro, si tienes robots y tal, es Sí, otro tema que se puede hablar, pero es interesante, creo que este cambio, ¿no? Que era algo tan así, que tan irreal, por llamar de algo, ¿no? Algo tan, y ahora ya es algo cada vez más real, porque tiene que ser, ¿no? Al final no hay forma, ¿no? Somos... sí. Y es curioso porque de hecho hoy en día que estamos tan dominados por las redes sociales, o sea, Internet se ha colapsado Sí, muchísimo en las redes total. sociales y las redes sociales dominan bastante el panorama de consumo de Internet a través de feeds que alimentan basados en algoritmos. eh, y creo que somos cada vez más conscientes de que los algoritmos no son neutrales, de que contienen sesgos, de Total. que manipulan Sí, bastante lo que observamos y lo que consumimos, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una era de redes sociales que también parece que tiene como cierto declive, ¿no? Pero que sigue estando ahí muy fuerte y que sigue determinando el tipo de ropa que total. compramos y el tipo de productos que apoyamos o incluso el tipo de luchas que luchamos, Sí, ¿no? Porque eh, ahora todo el mundo ha puesto los ojos ahí en Gaza y en el conflicto entre palestinos e israelitas y en su momento lo tuvimos en Ucrania y es como que las redes sociales están ahí llevando el discurso global y las conversaciones globales, también en parte muy influenciadas por la agenda moral de las personas que dirigen esas compañías, ¿no? total. Que al final es un puñado de personas con unas condiciones muy determinadas, ¿no? No, esto es, hay el lado bueno que se genera la discusión de lo que no se discutía antiguamente porque no llegaba toda la gente a esta información. Entonces hoy, claro, estamos discutiendo guerras, yo qué sé, la persona está en Brasil hablando de una guerra en Ucrania y Rusia que está, ¿sabes? No está aquí al lado. Entonces, que antes, vale, Claro, escuchaba algo en el periódico, tampoco escuchabas, ahora no genera, pero claro, el riesgo es de dónde está cogiendo la información y si es solo de un sitio, es el gran problema, porque la gente también creo que nos ha generado una pereza de buscar, porque vale, ya me han enviado, es la verdad, no, digo, hay otras opciones por lo menos para confrontar la información, si es verdad, ¿no? Que es el gran problema hoy, que estaba justo hoy hablando con amigos sobre eso, o sea, tenemos mucha información, es verdad, los jóvenes ahí tienen, es algo absurdo que nunca hemos tenido, que es muy bueno. Tú hoy, ¿no? Quieres aprender algo, entra en YouTube y busca un vídeo y vas a saber hacer lo que quieras, desde comida hasta algo más tecnológico. Pero la gente también tiene mucha pereza de, ¿no? O sea, lo que me viene primero es la verdad. Y ahí es donde entramos, ¿no? En este problema. sí, son momentos de posverdad. Y de hecho, el Foro Económico Europeo, que saca un análisis del top de riesgos globales cada año, desde hace algunos años,
este año ha puesto en el top 10 de riesgos globales la desinformación. Y la ha metido en parte porque la inteligencia artificial está logrando, o sea, está ayudando a que esa desinformación sea más severa. Está en todo el tema de los deepfakes, por ejemplo, que Total. se están utilizando bastante, eh, que tienen un debate ético por detrás bastante Claro. grande. Eh, y además se está utilizando también la inteligencia artificial para eh, expandir información Ujú. descontextualizada, manipulada, ¿no? Entonces se vuelve peligroso, ¿no? De hecho, en la India, hace poco leí una noticia de que en la India habían usado inteligencia artificial para revivir a personajes políticos ya fallecidos, como grandes personajes Sí, políticos. Es como que revivían sus ideas, su voz, para que apoyasen a políticos que están ahora en activo, presentándose a puestos relevantes de la qué actualidad, ¿no? locura. Y me pareció como una forma de manipulación brutal, ¿no? De hecho, había dos ejemplos, porque estaba ese ejemplo en la India y había otro ejemplo en Estados Unidos en el que los padres de víctimas de tiroteos en escuelas y Ujú. tal revivían a sus hijos usando inteligencia artificial, como sus voces, ¿no? Para apoyar una causa contra la violencia y contra las pistolas y tal. Ambos, en mi opinión, son igual de nocivos en realidad, eh, y de manipulativos, eh, y se plantea, y eso es lo que plantea muchos, o sea, hace que sea una era compleja Claro. para gestionar Internet y en parte hace falta que haya protección, ¿no? Que haya leyes, ¿no? De hecho, España acaba de sacar eh, eh, una ley de protección al Sí. menor en Internet, ¿no? En el que obliga a los servicios a disponer de mecanismos de filtrado, de, de, todo tipo de contingencias para prevenir un poco, ¿no? Como que el menor y una edad mínima de acceso a suscribirte en servicios de Internet Vale. y que creo que sí, que creo que es No, importante. no, no, total. O sea, es muy interesante lo que comentas, ¿no? Que uno de los peligros ahí es la desinformación en un momento que tenemos mucha, ¿no? Que debería ser al revés, pero claro, somos humanos y siempre parece que nos gusta. Pero sí, es algo que por un lado es muy bueno y seguro que todo este tema al final llega a vosotros, ¿no? En el banco, porque claro, van creando normativas y reglas y leyes y también, claro, al final afecta porque, claro, trabajas también con algo de que el tema seguridad es algo mucho más, ¿no? Explorado, ¿no? Y ahí me lo imagino que debe ser un tema también muy, muy complicado, ¿no? Para vosotros, ¿no? Sí, sí, lo es totalmente. O sea, es importante. Es Guay, importante. Mm. guay. ¿Y cómo ves ahí un poco? Ya has comentado que es un periodo interesante para la gente, si estás empezando en diseño, quizás esta área de explorar o de intentar crear futuros y saber por, no, o ser como un consultor o un consejero de empresas, que creo que es algo muy, muy interesante de explorar y hasta de crear este futuro. ¿Qué recomendarías más tú? ¿O cómo ves tú? Hablo del futuro, pero ¿cómo ves el futuro del diseñador? Porque sabes que has cambiado. Yo cuando empecé existía diseñador industrial, diseñador gráfico. Después llegaron los web designers. Ahí ya todos eran diseñadores. Ahí ya tenía hasta diseñadores de interiores, diseñadores de cejas. ¿Y qué ves tú? ¿Se van a acabar algunas? ¿Se van a entrar nuevas? ¿Tienes una visión? No sé, te pregunto también. Sí. Sí, 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 sí. A ver, ahora se especula mucho sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el diseño, porque potencialmente Sí, eh, con la inteligencia artificial podrías crear y mantener sistemas de diseño, que es una gran parte del trabajo que muchos equipos de diseño realizan en sus compañías, ¿no? Eh, porque podrían ser capaces de incluso aplicar cambios en tiempo real sobre el producto basado en el feedback de los clientes, que también es una parte del trabajo que hacemos. Entonces hay mucho del trabajo técnico que es potencialmente automatizable, ¿no? Componentes, visuales, incluso toda esa gran lucha que hemos tenido históricamente de diseñar y construir el gap de conversacional que ha habido entre diseñadora e ujú, ingeniero,
es que también se subsana muchísimo con esta tecnología. Entonces se especula mucho sobre si desaparecerán roles y yo creo que la respuesta es que sí, van a desaparecer roles y a su vez van a surgir nuevos roles que creo que son muy importantes y que todavía estamos en la reflexión de cuáles serán esos roles, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que los diseñadores y las diseñadoras ahora necesitan entrenar skills de pensamiento crítico y eso implica, por ejemplo, pues acercarse a la filosofía, entrenar la reflexión, Ujú. aprender de ética, porque además hay una cosa muy, muy relevante en la IA generativa que son los puntos de moderación, que son un poco como los guardarraíles que ayudan a entender en qué espacios juega esa inteligencia artificial para no caer en espacios que pueden ser peligrosos, ¿no? Eh, pero es que hay tantos espacios grises y tantas cosas Sí. pequeñas, más allá de lo obvio. O sea, lo obvio sería, pues, no caer en la violencia, pues, no caer en el abuso infantil, pues, no caer en el racismo y Ujú. tal. Pero hay tantos puntos grises en lo que nos da la inteligencia artificial que creo que es importante que haya personas detrás que estén Ujú. diseñando esos sistemas con un pensamiento muy humanista. Entonces yo creo mucho en que haya ahora un revival, es como una especie de neumanismo Ujú. o posthumanismo, como lo han denominado algunos profesionales, ¿no? Ese posthumanismo habla de volver a pensar, volver a revivir como eh, ese fuego Ujú. renacentista, ¿no? Del conocimiento y de abrazar la humanidad, pero no la humanidad poniendo al hombre en el centro. No se trata tanto de convertirnos realmente en ser antropocentristas total, sino de pensar en el ser humano como un participante más en un sistema que es mucho más complejo y cuyas interacciones realmente tienen impacto, ¿no? Entonces el ser humano es un participante de un gran entramado y todas esas interrelaciones se pueden diseñar. No es una forma de diseñar absoluta, sino es más bien una forma de intervenir, Ujú. de afectar. Entonces creo que el diseño se vuelve más sutil, se vuelve más sofisticado también y se necesitan perfiles que trabajen un poco en ese aspecto. Por ejemplo, se va a necesitar mucho diseño para la transición. Y las transiciones, hay muchas transiciones. Hay una transición hacia lo Sí. sostenible, hacia cambiar los modelos de producción y los hábitos de vida para vivir en un planeta en el que somos capaces de vivir sosteniblemente, pero también hay una transición para vivir en un mundo en el que existe la inteligencia artificial y en el que la inteligencia artificial nos afecta de forma profunda, ¿no? Todos esos espacios de transición son espacios que deben ser Sí. diseñados. Esa transición debe ser diseñada. Entonces yo creo que ahí surgen los nuevos Sí. perfiles, ¿no? Sí. Eh, gente que piensa, gente que modera, gente que, que es capaz de reflexionar y de entender cómo afectar un sistema complejo como es el ser humano en el mundo, yo creo que ahí están. No, no, a ver, yo no había pensado tanto en esto, pero estoy 100% de acuerdo. Yo creo que la clave son quizás estas, donde hay oportunidad, por cierto, ¿no? También las transiciones que comentas, porque al final son de ahí que nacen quizás un nuevo profesional que ya quizás mucho más que comentaste, ¿no? Mucho más que solo un diseñador, ¿no? Crudo ahí, o sea, tiene el lado este, ¿no? Que de antropología, de psicología, ¿no? Porque al final todo esto es muy, ¿no? Tienes que aterrar un poco, llegar al humano y ahí está quizás la oportunidad para la gente, para las empresas, por cierto, ¿no? Que es otro tema muy, muy complicado y que sabemos que... Sí, y yo creo que tenemos que también como pensar que el diseño va a trascender el producto, porque hemos visto el producto como la cima del impacto que tiene el Sí. diseñador y hay que realmente ver que el diseño tiene que trascender el producto y lo va a trascender y se va a ocupar
de ámbitos de acción y de impacto más grandes. Yo creo que en el futuro va a haber diseñadores y diseñadoras en muchos otros lugares. Ya está habiendo diseñadores en gobiernos, Sí, en políticas públicas, en el sector de la salud y eso y en cosas que van más allá del producto y del total. consumo de un servicio como tal, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay futuro y en realidad yo creo que empieza la era del diseño, ¿vale? O sea, creo que eso es casi como liberarnos de cierto peso que tenemos ahora que no nos deja tanto trascender en esa forma de pensar y ocupar nuevos espacios que yo creo que es importante Que van a también. estar ahí, ¿no? Y por eso lo que buscan ellos, ¿no? El pensamiento que siempre dicen, ¿no? El pensamiento del diseñador es un poco lo que saben que es la moda ahora también. Bueno, empezó con el design thinking hace muchos años, ahora ya no es exactamente esto, pero sigue teniendo mucho de su base y seguramente el futuro que con la inteligencia artificial es verdad que es un tema muy, se habla mucho y no tenemos nada muy estructurado, pero en algún momento, sí o sí, como comentas tú, ¿no? Ya tenemos problemas hoy, ¿no? A nivel de legales, ¿no? De que la gente que se puede utilizar, se no puede, gente haciendo libros completos, pero es tuyo, es de Ya. la máquina, ¿quién recibe? No, es una locura, es una locura. Yo no me acuerdo, estamos en Teca tenemos un chico que trabaja con nosotros, un francés, y estaba nos enseñando una plataforma nueva de ahí, es que no me acuerdo el nombre ahora, pero es la plataforma, es la base que utilizan yo qué sé, los millones que tiene ahí, pero es la base que viene por detrás de estas herramientas que son como ya mejor para el usuario, un poco más sencillas, pero hay una que viene por detrás de todo esto que consigues tú montar mucho más a tu gusto y nos está diciendo un poco. Ah, Ah, es que no me viene el nombre, no me sí, viene. puede ser que hables de Stable Diffusion. Exactamente, Stable Diffusion. Y es una locura. Sí, Si la gente quiere, mira, Stable Diffusion y básicamente es la plataforma que está por detrás de muchas, pero ahí el control es una locura. Claro, es complejo y sí, es que creo que es una plataforma que es open open source, source. exacto. Es gratuita, tú puedes Claro, entonces te la bajar, puedes, gratuito. claro, te la puedes instalar tú, bueno, si tienes potencia suficiente, Exacto, necesito una buena porque máquina porque si no, no sí, aguanta. sí. Bueno, hay gente que utiliza servicios de Google que te permite como utilizar servidores en remoto para correr Stable También, Diffusion y también. tal. Sí, sí. Y yo estaba flipando porque al final... Y lo bueno es que también aquí para si quieres aprender puedes coger ejemplos, yo que sé, de una imagen que te guste y ya te baja la programación que está por detrás, entonces tú vas ahí cambiando elementos, es intuitivo, complejo, es verdad, pero es una locura. Pues fíjate que ahí hay otro espacio de evolución interesante para el diseño y es la interacción hasta ahora, desde que salió el iPhone, ha estado completamente centralizada en el dispositivo Sí, móvil, ¿vale? De hecho, nuestra relación de valor con las marcas y la estrategia de muchísimas compañías y marcas ha estado centrada en el teléfono móvil. Por razones obvias y porque es así, claro. ¿no? La transformación digital ha llegado ahí, ¿no? Pero es cierto que todo, o sea, hay como muchos indicios de que en el futuro la interacción se va a desprender de ese dispositivo y se va a convertir en algo más ubicuo, más como sin Vale. interfaz, ¿no? Y ahí es donde entra todo el tema conversacional, todo el spatial computing que Ujú. nos ha vendido Apple con su Apple Vision Pro. eh, las redes 5G van a traer comunicación de baja latencia entre dispositivos, entonces ya no va a haber excusas, ¿no? O sea, va a permitir realmente que haya una comunicación directa entre dispositivos en tiempo Sí, real y nos va a permitir interactuar con muchas cosas y con utilizar Internet eh, sin el soporte visual incluso, a través de la conversación. puede ser. Yo creo que ese espacio de interacción que ya empieza a verse, y además con el último lanzamiento de ChatGPT Ah, 4o, fantástico. que es multimodal y tal, es que ahí justo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eso necesita mucho de diseño, yo creo. Sí, seguro, seguro. Mm. No, yo estoy seguro que van a necesitar, ya están necesitando, y si la persona quiere algo, no, alguna área ahí que va a generar cosas,
si entras ahí o se profundizar ahí en estos temas, seguramente en pocos años, ¿no? Porque la cosa va muy exponencial, entonces sabemos que cada vez más rápido. No, no, esto es... Pero aquí, Mm, claro, podemos pasar toda la noche hablando de esto porque no, en el futuro es como tú dices, mira, podemos montar un poco como nos dé la gana. No, no, ya, mira, ya pasamos claro. hora y 10, ya ves, la cosa va rápida ahí. Y bueno, sí, me olvidé de te preguntar algo antes de hacer mis preguntas de siempre o quieres comentar algo también, tú, lo que Eh, quieras también, te dejo aquí un poco, ¿no? Se me olvidé de preguntar y sí. tal. Oye, yo lo único que comentaría es que si hay gente que escucha o que ve esto y está empezando en el diseño, eh, quiero que sepa que hay hay como mucho en el diseño que puede descubrir y que el camino del diseñador no es un camino predeterminado con pasos establecidos no es una carrera tan lineal como podemos pensar y que realmente pues tú puedes hacer de tu carrera como diseñador diseñadora algo muy único y tienes esa oportunidad. Yo creo que eso es lo bonito, es lo difícil, pero es también lo bonito. Entonces yo les animo a aprender, a descubrir, a dejarse tentar por cosas, a dejarse influir por cosas, a, a ser muy curiosos Exactamente, y y a no tener miedo de explorar como espacios inexplorados, ¿no? O desconocidos, porque hay mucho y hay mucha gente de la que aprender también. totalmente. Sé curioso, contestar el status quo también creo que es algo que tenemos que hacer siempre porque, ¿no? La gente siempre está muy acomodada, no, es así porque siempre así. No, no, no. Tenemos que por lo menos contestar. Muchas veces vas a descubrir que tiene que ser como está por alguna razón o no, ¿no? O que se podría mejorar muchas cosas. Entonces, y que hay un mundo, ¿no? Hay un mundo de, como tú comentabas, ¿no? Que Sí, la gente cuando entra ahí abre y dice, joder. Y hoy mucho más que antes, ¿no? Porque antes es verdad que muchas total. otras áreas han disminuido, es verdad. Digo por mi área también que industria es una área que ha sido muy fuerte en un pasado. Hoy va a estar ahí porque los productos siguen, los productos hardware no siguen tanto con interfaces, ¿no? Pero la parte digital es un mundo sin fin. Y hasta por lo que va a venir ahí que ya hemos comentado. Genial, genial, muy bien, muy bien. Totalmente. Profundo. Mm. No, no, vale, genial. Y bueno, quería preguntar, o sea, las preguntitas que me gusta, que si tú tienes a alguien, ¿no? Alguna persona que te ha inspirado, por ejemplo, a llegar, ¿no? O a ir un poco para este camino. Hay alguien que no hace falta que sea famoso, pero quien quiera que sea. Sí, sí. Pero la verdad es que hay mucha gente porque en el camino he aprendido de muchísimas personas, ¿no? Pero por recalcar un par que yo creo que sí que han marcado mucho, eh, pues César Astudillo, que hablábamos antes de él, ¿no? Ha sido, yo le he considerado un poco como en muchos aspectos mi mentor en muchas cosas, ¿no? Y siempre que he compartido con él, he abierto mucho los ojos y los oídos para aprender mucho de él. Pues César Astudillo, Daniel Juste, Pablo Stanley, que me inspira mucho. No le conozco personalmente, bueno, Vale, hemos coincidido en espacios, pero nunca hemos hablado realmente uno con el otro, pero me inspira mucho su frenética capacidad de creación, ¿no? claro, Entonces le sigo mucho. John Ardice, de la que aprendí muchísimo de Service vale. Design. Amy Webb, que me inspira mucho también como la capacidad que tiene para influir y a un nivel muy alto sobre los Ujú, futuros y sobre la incertidumbre. Y luego, por ejemplo, Donella Meadows, que, que ya no vive, pero que dejó como muchísimo conocimiento en torno al pensamiento ujú. sistémico, que siempre que lo leo me parece fascinante, me parece como súper actual y me inspira un montón, la verdad. Entonces, bueno, hay mucha gente. Yo realmente Claro, seguro. le animo a todo el mundo a que siga gente, que escuche, que aprenda, porque pasa que estamos tan obcecados en construir nuestro propio valor y en demostrar valor, que tú vas por LinkedIn y todo el mundo habla de sus propios logros, éxitos Sí, y de todo lo que sabe, pero en realidad hay que estar muy atento a lo que otros nos enseñan porque es que hay mucho realmente. seguro.
seguro. No, no, es esto, o sea, no podemos... A ver, hay tanta gente que no hay como no decir que no va a aprender nada de otro. Y puedes buscar hoy muy fácil, es lo bueno, ¿no? Desde un libro, si quieres, Total, sí. o webs y tal. Guay. Y tienes, bueno, ya que hablamos ahí de libros y tal, ¿tiene algún libro o alguna web o un podcast o alguna otra fuente de donde bebes tú ahí que dice, joder, esto estaría bien, vete por aquí, entre ahí? O sea, ¿hay algo que puedes recomendar? A ver, de podcast, es la época dorada de los Total, podcasts, hay más podcasts que sí. nunca. Y hay para todos los gustos, entonces yo ahí realmente animo a que la gente escuche lo que quiera. Eh, a mí me gustaba muchísimo en su época Radiolab, Mm, que es un podcast de la radio pública americana, que trata temas científicos de una forma muy, muy, muy asequible, muy, muy, muy asequible, guay. y a mí me fascinaba escucharlos. De libros, yo tengo uno por aquí que quería recomendar porque creo que es muy relevante, que es este que está por aquí. No sé si se va a ver bien porque Ahí, perfecto. ahí, Strategic Design Vocabulary. ahí, Dan Hill, perfecto. claro. Sí, este libro que es de Dan Hill, que también animo a que le sigáis porque es un tío increíble, pues es un libro de diseño estratégico escrito por una persona que viene del mundo de la planificación urbanística, Ujú, con mucho lenguaje, vocabulario, muy interesante, muy novedoso en su época por lo menos, y que es un libro además que cuesta nada, cuesta muy poco, es muy barato, y creo que es imprescindible de la biblioteca de cualquier diseñador. guay, guay, no, no. Fantástico, fantástico. Es bueno que la gente... Por eso que me gusta siempre preguntar, porque al final es un poco esto. Tanto, hasta yo muchas veces, algunos que la gente recomendaba, he comprado también, joder, me gusta, no conocía este tal, o una persona ir atrás, ¿no? Y se informar. Entonces, por eso que siempre está interesante. Andrés, Total. solo te puedo agradecer Guay. muchísimas, pero muy, muy interesante. Me ha gustado mucho la charla, así un poco, ¿no? Hablamos de muchas cosas, por cierto. Y Sí, enhorabuena muchas cosas. por su carrera también. Creo que, ¿no? Has venido, ¿no? De fuera, no has tenido, ¿no? Una vida ahí sencilla, has buscado y creo que también es algo interesante que la gente busque. O sea, no es fácil, tampoco quiere hacer ya que creo que es algo que pasa mucho con la generación. Ya quiere entrar, ya quiere ser un gerente. Tío, tranquilo. Vas aprendiendo, empezamos Poco ganando a siempre poco. poco, lo que digo a mucha gente, tío, tú puedes ganar dinero o ser diseñador, ¿sabes? Entonces, vete tranquilo, al final vas a pagar las cuentas, vas a tener su vida buena, pero Totalmente. todo a su tiempo, ¿no? Totalmente, sí. Oye, pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Me ha gustado mucho conversar contigo y nada, un No, placer. no, un placer, placer. Chao.